Tesla construyó algo que paralizó por completo a toda una industria. No un concepto, no un prototipo guardado en algún laboratorio. Un motor real, dentro de un auto real que puedes ir a comprar hoy mismo. Y lo más extraño no es el motor en sí, es el silencio. Las compañías automotrices más grandes del mundo, las que llevan un siglo haciendo esto, las que tienen ejércitos de ingenieros y presupuestos de investigación del tamaño de naciones pequeñas, se quedaron completamente inmóviles. Sin contraanuncios, sin revelaciones rivales, sin declaraciones audaces sobre lo que vendría el próximo trimestre. Sus propios ingenieros revisaron los diseños, hicieron los cálculos, estudiaron cada componente, y luego dejaron de hablar. Cuando las personas más experimentadas de una industria examinan una pieza de tecnología y eligen el silencio en lugar de responder, algo serio está ocurriendo. Esta es esa historia. El ingeniero que enmudeció. Hay un ingeniero llamado Sandeep Ralph. Ha pasado años haciendo una sola cosa: estudiar sistemas de propulsión eléctrica a nivel profesional. No como aficionado, no como periodista, sino como alguien que comprende la física, los materiales y las matemáticas detrás de cómo funcionan realmente los motores eléctricos. Cuando las especificaciones del nuevo motor de Tesla comenzaron a circular, él hizo lo que haría cualquier ingeniero. Se sentó, abrió el documento y comenzó a leer. Y entonces se detuvo. No porque los números fueran confusos, sino porque los números eran imposibles. No imposibles en un sentido teórico. Imposibles en el sentido de que describían un motor que podías levantar con las manos, lo suficientemente ligero como para que un ser humano lo cargara, capaz de llevar un automóvil de 2 toneladas de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos. Ese nivel de rendimiento no debería existir en un vehículo con asiento trasero y portavasos. Ese tipo de desempeño es para máquinas construidas para nada más, para autos de pista, para equipos industriales, no para algo estacionado en la entrada de la casa de un trabajador cualquiera. Y aún así, la guerra que ya estaba ocurriendo para entender qué había construido realmente Tesla. Necesitas entender la guerra que ya estaba en marcha. Durante más de una década, la carrera de los vehículos eléctricos había sido uno de los enfrentamientos más costosos en la historia del transporte. Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, compañías que levantaron fábricas en cada continente, que dominaron la manufactura a lo largo de generaciones, que tenían más recursos en una sola división que las industrias automotrices completas de la mayoría de los países. Y junto a ellas, Tesla lucía frágil, emocionante, sin duda, ambiciosa, por supuesto, pero frágil. Los que apostaban con cabeza decían que era solo cuestión de tiempo. Eventualmente los gigantes movilizarían su peso completo y la distancia se cerraría. Entonces se pusieron en movimiento. Miles de millones fluyeron hacia programas de vehículos eléctricos casi de la noche a la mañana. Nuevas fábricas se levantaron por toda Europa y Asia. Se reclutaron ingenieros, se reentrenaron, se reposicionaron. Cada pocos meses aparecía una nueva empresa, cada una proclamando haber encontrado por fin la fórmula para vencer a Tesla en su propio juego. Y por un tiempo, parecía genuinamente que estaba funcionando. Las baterías mejoraron, los diseños se afinaron. Las redes de carga se expandieron, la competencia era real, la brecha se estaba reduciendo. Luego Tesla presentó su nuevo motor, y la brecha no solo dejó de reducirse, se invirtió. Lo que ocurrió después desconcertó a todos los que estaban observando. Los rivales no respondieron. No hubo ruedas de prensa, ningún ingeniero salió a prometer algo mejor para el año siguiente. Ningún ambicioso plan de desarrollo presentado en ferias comerciales. Solo silencio.
Ese silencio particular que se instala en una sala cuando todos se dan cuenta de que el juego ya cambió y nadie pensó en avisarles. Sandeep Ralph no fue el único que enmudeció. En toda la industria, las personas que realmente entienden de motores, las que evalúan estos sistemas como oficio, miraron lo que Tesla había hecho y llegaron a la misma conclusión. Tesla no simplemente había avanzado hasta el frente de la carrera, había abandonado la pista por completo. Considera el caso de Sandy Munro. Munro construyó toda su reputación desarmando coches y diciéndole a la gente sin rodeos qué falla en ellos. Es el tipo de analista que disfruta encontrando problemas por puro instinto. Alguien que se acerca a cada producto con escepticismo profesional y décadas de experiencia a sus espaldas. Alguien a quien casi nada le impresiona. Cuando Munro y su equipo se metieron de lleno en la tecnología de tracción de Tesla, las críticas no llegaron. En cambio, surgió algo más extraño. Respeto, acompañado de una especie de inquietud. Los expertos en desmontaje, aquellas personas cuyo único trabajo es localizar el defecto, tenían dificultades para encontrarlo. Y la parte más aterradora para cada competidor que observaba no era solo que el motor fuera brillante. Era que el motor resultaba casi imposible de replicar. Según algunas estimaciones, recrear esta tecnología desde cero podría llevar años, casi una década. Y para cuando cualquier rival lograra ponerse al nivel, Tesla ya estaría en un lugar completamente distinto. Entonces, ¿cómo terminó tan adelante una compañía que todo el mundo esperaba que se quedara rezagada? Para entenderlo, hay que saber exactamente dónde estaba parada Tesla, justo antes de que apareciera este motor, porque en ese momento no iba ganando. Estaba sangrando. La lucha en ventas. Se suponía que el Cybertruck iba a redefinirlo todo. Cuando Elon Musk llevó ese bloque de acero inoxidable al escenario, la reacción fue inmediata y descomunal. La silueta era completamente diferente a todo lo que el mercado de camionetas había visto antes. Los ángulos eran tan pronunciados que parecían sacados de la ciencia ficción. Millones de personas lo vieron. Los inversores celebraron. La narrativa se escribió sola. Tesla estaba a punto de comerse de un bocado el segmento de las pick-up. Eso no fue lo que ocurrió. Las ventas llegaron muy por debajo de las proyecciones. El vehículo que debía encender una demanda masiva se convirtió en evidencia de una verdad más dura. Que el espectáculo y las ventas no son lo mismo. El Cybertruck llamó la atención donde fuera que apareciera, pero no llenó los libros de pedidos de la manera en que su presentación sugería que lo haría. Luego llegó algo todavía más incómodo. Los analistas que revisaban los datos de matriculación notaron algo extraño. Una parte significativa de las primeras matriculaciones del Cybertruck parecía estar vinculada a empresas dentro del propio entorno de Musk. SpaceX, XAI, otras iniciativas conectadas al mismo ecosistema. Algunas estimaciones sugerían que aproximadamente 1 de cada 5 camiones matriculados durante un trimestre clave pudo haber ido a parar a organizaciones ligadas a Musk en lugar de a compradores independientes. Si se restaban esas unidades, el panorama lucía aún más débil. Pero los problemas del Cybertruck eran realmente solo un síntoma superficial de algo más profundo. Tesla había llegado al mercado en un mundo donde prácticamente no tenía rivales. Ese mundo ya no existía. Todos los grandes fabricantes de automóviles tenían ahora vehículos eléctricos circulando por las calles. La competencia se multiplicó, los precios bajaron. Destacar se volvió genuinamente difícil. Las revisiones y las quejas de calidad añadieron presión. La confianza del público se debilitó. La prensa comenzó a escribir cierto tipo de historias. Este es el momento en que la mayoría de las empresas se retira.
recortan ambiciones, protegen márgenes y esperan condiciones más favorables. Tesla hizo exactamente lo contrario, lo que nos lleva a la pregunta que vale la pena considerar. ¿Por qué una empresa sometida a ese nivel de presión elegiría precisamente ese momento para apostar por su mayor y más arriesgado desafío técnico? La respuesta a esa pregunta es el motor de todo lo que vino después. Desafiando a la física. Existe una verdad implacable que gobierna todo en la ingeniería de vehículos eléctricos. La física no negocia. Durante años, todos los fabricantes de automóviles del planeta creyeron estar atrapados dentro de una contradicción fundamental. Un coche podía ser rápido y potente, o podía ser eficiente y recorrer distancias serias con una sola carga. Lograr ambas cosas al mismo tiempo parecía violar algo básico sobre el funcionamiento de la energía. Si se construía para el rendimiento, el motor se calentaba, desperdiciaba energía y necesitaba una infraestructura de refrigeración enorme solo para sobrevivir. Si se construía para la eficiencia, la experiencia de conducción se resentía. Todo el mundo lo aceptó. No era una decisión de diseño, era un límite físico. Y para la mayor parte de la industria, ese límite había sido tratado como algo permanente. Un techo bajo el que trabajabas, no a través del cual pasabas. Tesla decidió buscar una frontera diferente. Sus ingenieros dedicaron años al problema. No meses. Años. Iteración tras iteración, callejón sin salida tras callejón sin salida. Y la solución a la que finalmente llegaron suena casi decepcionantemente sencilla cuando la escuchas. Envolver el rotor en fibra de carbono. Aquí está la razón por la que eso importa. Dentro de cada motor eléctrico hay un componente giratorio llamado rotor. A velocidades elevadas, las fuerzas que actúan sobre ese rotor son enormes. La presión centrífuga se acumula en los bordes exteriores, intentando desintegrar la estructura desde adentro hacia afuera. Los ingenieros lo llaman una guerra constante. Gira el rotor demasiado rápido y el material se deforma, se debilita, falla. Ese límite mecánico, invisible, sin anuncio, moldeó silenciosamente cada decisión sobre motores que cualquier fabricante de automóviles tomó alguna vez. Nadie rompió ese límite. Todos construyeron dentro de él. Durante décadas, el techo fue tan aceptado que dejó de sentirse como un límite. Simplemente parecía física, como la gravedad. Tesla envolvió el rotor en fibra de carbono. El material es extraordinariamente resistente y notablemente ligero. El envoltorio aprieta hacia adentro, manteniendo unido al rotor contra las fuerzas que intentan destruirlo a velocidades extremas. El concepto es elegante, la ejecución es brutalmente difícil. La fibra de carbono y el cobre se expanden a ritmos distintos cuando se calientan, lo que significa que enrollar el material con la tensión precisa requerida exige maquinaria que no existía. Tesla tuvo que construir desde cero la máquina que fabrica el motor. El resultado fue un motor capaz de girar a más de 20.000 revoluciones por minuto. 20.000. Ese es el territorio de la maquinaria industrial especializada. No el de un sedán que alguien aparca en una calle residencial y usa para recoger a sus hijos del colegio. Pero la velocidad bruta ni siquiera era la revelación. La revelación fue lo que el envoltorio de fibra de carbono le hizo a todo lo demás. A esas velocidades de rotación extremas, el rotor permanecía estable, equilibrado, controlado. Esa estabilidad perfeccionó el rendimiento magnético del motor, lo que significaba que más energía eléctrica se convertía en movimiento real hacia adelante en lugar de disiparse como calor. Un torque instantáneo masivo,
Una aceleración impresionante, seguía siendo eficiente en una larga carretera, compacto, ligero y requería menos refrigeración que los diseños de la competencia. Los expertos en rendimiento habían calificado categóricamente esta combinación como imposible para un vehículo destinado al uso diario. El Tesla Model S Plaid demostró lo contrario. 0 a 97 km por hora en menos de 2 segundos. Un tiempo que dejó en evidencia a hipercars exóticos que costaban millones de dólares. Y después, ese mismo coche transportó a una familia durante cientos de kilómetros esa misma tarde. Piensa en un periodista del mundo del automóvil que lleva 20 años probando todos los coches que importan. Alguien que llega a cada presentación de prensa ya medio aburrido. Que ha escuchado cada afirmación antes y sabe exactamente cómo termina la mayoría de ellas. Que ya tiene la reseña escéptica medio escrita en su cabeza antes de siquiera sentarse. Pon a esa persona en un Plaid. Déjale pisar el acelerador una sola vez y observa lo que le pasa a su expresión. Ocurrió una y otra vez. Críticos buscando palabras y quedándose cortos. Ingenieros de empresas rivales viendo las imágenes en total silencio, porque una especificación sobre el papel se puede discutir. Un sedán familiar de 4 puertas humillando a un supercar de $1 millón en línea recta no es un argumento, es una demostración. Simplemente ocurrió. Y una vez que ocurre, no puedes hacer que no haya ocurrido. Durante décadas, la industria sostuvo una certeza. Elige velocidad o elige autonomía. Escoge una. Vive con la compensación. Tesla eligió las dos. Ese fue el momento en que los rivales perdieron la voz. No puedes convocar una rueda de prensa para deshacer una demostración física. No puedes anunciarte más allá de ella. Pero lo que necesitas entender a continuación es esto. El motor era solo lo que el público podía ver. La razón por la que los competidores entraron en pánico real va un poco más al fondo, y tiene muy poco que ver con la velocidad. ¿Por qué los rivales no pueden copiarlo? En cada gran industria hay empresas capaces de construir un prototipo impresionante. La secuencia siempre es la misma. Aparece un concept car. Se ve extraordinario. Los titulares se multiplican. Los inversores se mueven. El relato dice que esto lo cambia todo. Luego empieza la producción. La visión choca con la realidad, y la mayor parte de la promesa desaparece en algún punto entre el laboratorio de ingeniería y el suelo de la fábrica. La distancia entre lo que una empresa puede diseñar y lo que realmente puede fabricar de manera consistente, a gran volumen y a un precio que tenga sentido financiero. Esa distancia ha devorado a compañías con ingenieros brillantes y bolsillos profundos. Construir un solo auto extraordinario es difícil. Construir 1 millón de ellos de forma consistente, rentable y a escala, eso es un tipo de problema completamente distinto, y es justo donde la mayoría de las empresas fracasa en silencio. Tesla lo descubrió antes de lo que nadie quería reconocer. Mientras los competidores se obsesionaban con los lanzamientos y los momentos de marketing, Tesla pasó años lidiando con problemas de fabricación feos y sin glamour que nadie quería publicitar. El infierno de producción, como la propia compañía lo describió. Plazos incumplidos, ineficiencias dolorosas, carpas levantadas fuera de las fábricas para ampliar capacidad. El tipo de sufrimiento operativo que genera una prensa terrible, pero un conocimiento institucional extraordinario. Esos años ahora están rindiendo frutos de maneras que la industria no puede ignorar. Tesla reveló que su próxima generación de unidades de tracción se está diseñando con la fabricabilidad como restricción principal. No solo la velocidad, no solo la eficiencia, sino la capacidad real de construir la cosa a escala, barato, sin que el costo se dispare al crecer el volumen. Esa sola idea,
Tratar la fábrica como parte del diseño del producto transforma por completo lo que es posible. El objetivo que Tesla fijó golpeó a la industria como un impacto físico. Un sistema de tracción completo, motor, electrónica y caja de cambios, por alrededor de $1.000 de costo de producción. Muchos sistemas de la competencia cuestan varias veces eso. Algunos fabricantes gastan entre 3 y 5 veces esa cifra para un rendimiento comparable. Esa diferencia no es pequeña. No hay ninguna negociación de compras que la cierre. No hay ningún ajuste de proceso ni cambio de proveedor que te lleve hasta ahí. Representa un enfoque fundamentalmente distinto de construir la cosa desde cero. Un competidor no puede negociar su camino hasta la estructura de costos de Tesla. Tiene que reconstruir por completo su manera de entender el problema. Imagina al analista de costos de un fabricante de autos tradicional. Alguien cuya carrera está construida sobre encontrar ahorros, recortar márgenes, extraer pequeñas eficiencias de cadenas de suministro complejas. Esa persona pasa su vida profesional luchando por victorias incrementales. $1 ahorrado aquí, $2 recortados allá. Todo ese conjunto de herramientas deja de funcionar cuando el competidor no es apenas un poco más barato. Cuando el competidor opera a una fracción de tu costo, la hoja de cálculo no te ayuda. La conversación en la sala de juntas no tiene buenas respuestas, porque copiar un motor ya es bastante difícil. Copiar un motor que además es drásticamente más barato de producir mientras iguala su rendimiento es un problema completamente diferente. Un rival podría desmontar el rotor de Tesla y medir cada dimensión. Podría entender exactamente cómo funciona, y aún así sería incapaz de recrear lo que más importa, porque el verdadero avance no vive en la pieza. Vive en miles de decisiones invisibles. Cómo se fabrica el componente, cómo se abastece, cómo se diseñó el utillaje, cómo se refinó el proceso a través de años de iteración. Nada de eso aparece en un análisis de ingeniería inversa. Vive dentro del conocimiento institucional de una empresa que lo ganó de la manera lenta y dolorosa. Ese conocimiento no se puede comprar, no se puede fichar. Solo se puede construir a base de esfuerzo, con el tiempo. Y Tesla ya invirtió ese tiempo. Y Tesla sigue encontrando territorio nuevo. La compañía trabaja activamente para eliminar los materiales de tierras raras de sus motores, reduciendo así la dependencia de cadenas de suministro costosas concentradas principalmente en China. Eso no es simplemente una decisión económica. Es una decisión estratégica que elimina una vulnerabilidad que todos sus competidores comparten por igual. Al mismo tiempo, está rediseñando su electrónica para usar carburo de silicio más económico, sin renunciar a la eficiencia. Cada mejora financia la siguiente. Menores costos de producción permiten precios más bajos. Precios más bajos atraen a más compradores. Más compradores significan mayores volúmenes de producción. Mayores volúmenes generan más experiencia manufacturera. Esa experiencia reduce aún más los costos. El ciclo se acelera. Mientras tanto, el resto del sector está luchando de formas que no se suponía que ocurrirían en esta etapa. Ford construyó vehículos eléctricos genuinamente impresionantes y, según se reporta, perdió enormes cantidades de dinero en su división eléctrica. Lucid fabricó automóviles de lujo extraordinarios y quemó capital a un ritmo alarmante. Rivian captó una atención masiva y batalló para mantener bajo control los costos de producción. General Motors y Volkswagen enfrentaron retrasos, desastres de software y preguntas persistentes sobre si alguna vez lograrían obtener ganancias con los vehículos eléctricos. Solo BYD opera a una escala comparable.
Pero la fortaleza de BYD radica principalmente en la accesibilidad económica, no en el liderazgo técnico. Tesla persigue algo completamente distinto: los vehículos eléctricos técnicamente más avanzados del planeta, producidos al menor costo posible. Esa combinación, rendimiento y economía al mismo tiempo, es la verdadera amenaza, y nadie más está ni cerca de lograrlo. El imperio oculto. La mayoría de las personas todavía cree que Tesla es simplemente una empresa de automóviles. Eso puede ser el mayor malentendido en toda esta historia. Tesla ha fusionado varias industrias en una sola máquina que se refuerza a sí misma. Comencemos con los datos. Cada Tesla en circulación recopila información de manera constante. Cada kilómetro recorrido le enseña a la compañía más sobre condiciones viales, comportamiento de los conductores, eventos climáticos, patrones de tráfico y situaciones impredecibles del mundo real que ponen a prueba los sistemas de conducción autónoma de formas que ningún entorno de prueba puede replicar. Tesla ha acumulado más datos de conducción en el mundo real que casi cualquier competidor existente. Y esa ventaja se multiplica de manera automática. Más autos generan más datos. Más datos perfeccionan la inteligencia artificial. Una mejor inteligencia artificial vende más autos. Más autos generan más datos. El ciclo corre sin pausa. Y la variedad importa tanto como el volumen. Un Tesla en Noruega aprende sobre hielo y condiciones de baja visibilidad. Un Tesla en Arizona aprende sobre distorsión por calor y sol cegador. Un Tesla en Bombay aprende sobre un tráfico que funciona bajo reglas que ningún equipo de ingeniería documentó formalmente jamás. Cada intersección inesperada, cada anomalía en obras, cada situación de riesgo queda absorbida por el sistema. Ningún rival puede recrear eso operando flotas de prueba en entornos controlados. El punto central es precisamente que no está controlado. Es el mundo real, infinito, caótico e impredecible, registrado de manera continua durante más de una década. Esta ventaja no puede comprarse. Ningún proveedor la ofrece. Ningún presupuesto la desbloquea. Solo puede ganarse con tiempo y escala. Y un competidor que comience hoy no simplemente está rezagado. Está quedando aún más atrás cada día que pasa, porque la flota de Tesla sigue creciendo mientras la de ellos todavía está siendo ensamblada. Luego está la operación de baterías. Tesla invirtió fuertemente en la producción de sus propias celdas, porque la batería es el componente más costoso de un vehículo eléctrico. Sus celdas 4680 están diseñadas para aumentar la densidad energética y reducir el costo de producción simultáneamente. La mayoría de los competidores siguen dependiendo de proveedores externos. Tesla controla cada vez más su propia cadena de suministro. La empresa también diseña su propio software, sus propios chips y su propia electrónica de potencia. Cuando una escasez mundial de semiconductores paralizó a gran parte de la industria automotriz, Tesla se adaptó con mayor rapidez que casi todos, reescribiendo software para funcionar con el hardware disponible. Ese episodio en particular reveló lo que Tesla realmente es. Se comporta como una empresa tecnológica que, además, fabrica vehículos, y sus plantas de producción reflejan esa misma lógica. Fremont, Shanghái, Berlín, Austin, una red de fabricación global en continua expansión, con nuevas instalaciones en proyecto que podrían reducir costes aún más y abrir mercados enormes. La mayoría de las empresas automovilísticas considera una fábrica simplemente como un edificio donde se ensamblan coches. Tesla, en cambio, trata cada planta como un laboratorio donde descubrir cómo construir mejores vehículos que en la fábrica anterior. Y luego está el arma que casi todo el mundo subestimó: la red de supercargadores.
Durante años, los críticos la descartaron como una simple comodidad, un complemento agradable, sin ningún valor estratégico. Se equivocaron. La red de supercargadores se convirtió en una de las ventajas más sólidas de Tesla porque es rápida, fiable, geográficamente extensa y tremendamente sencilla de usar. Las redes de carga de la competencia se fueron asociando con equipos averiados, sistemas de pago confusos y conexiones poco fiables. Así que, con el tiempo, la competencia hizo algo que pocos años antes habría parecido impensable. Ford y General Motors adoptaron el estándar de carga de Tesla para que sus propios clientes pudieran acceder a la infraestructura de esa empresa. Gigantes industriales con más de un siglo de historia, con sus propios ingenieros y sus propias normas técnicas, analizaron el problema de la carga, evaluaron sus redes, evaluaron la de Tesla, y llegaron a la conclusión de que lo más inteligente era unirse al otro bando. Uno a uno, el resto de la industria fue siguiendo el mismo camino. Vale la pena detenerse a pensar en lo que eso significa. Los rivales de Tesla dependen ahora de la infraestructura de Tesla para mantener satisfechos a sus propios clientes. Tesla ingresa dinero cada vez que el vehículo de un competidor utiliza uno de sus cargadores. Eso no es competencia en ningún sentido convencional. Es una sola empresa convirtiéndose silenciosamente en el suelo sobre el que todos los demás tienen que pisar. Por eso el nuevo motor inquietó a tanta gente tan profundamente. No llegó solo, llegó como parte de todo esto. Cuanto más de cerca se examina Tesla, más difícil resulta describirla como una empresa de automóviles. En la superficie fabrica vehículos eléctricos. Pero por debajo está construyendo algo mucho más grande. Una compañía tecnológica fundamentada en la energía, el software, los datos y la inteligencia artificial, usando los vehículos como punto de entrada. Fijémonos en Dojo, el superordenador propio que Tesla diseñó específicamente para entrenar sistemas de inteligencia artificial con el enorme flujo de imágenes de conducción que llega continuamente desde su flota global. En lugar de alquilar capacidad de computación de uso general a proveedores en la nube, Tesla está construyendo gran parte de su propia columna vertebral computacional. El razonamiento es claro. Tesla cree que su futuro depende menos de los coches que vende hoy y más de la inteligencia que esos coches llevarán mañana. Esto genera otro ciclo que se retroalimenta por sí solo. Una mejor tecnología de vehículos vende más coches. Más coches producen más datos de conducción. Más datos aceleran el entrenamiento de la inteligencia artificial. Una IA más capaz mejora la autonomía de conducción. Una mayor autonomía incrementa el valor de cada vehículo de la flota. Un mayor valor sostiene márgenes más elevados. Esos márgenes financian mejor hardware e investigación más profunda. El ciclo se alimenta a sí mismo y no deja de ganar impulso. La incómoda verdad para todos los competidores es la siguiente. Un ciclo que ya está girando no puede copiarse. Para cuando un rival alcance el punto donde hoy se encuentra Tesla, esa empresa habrá utilizado ese mismo tiempo para moverse a otro lugar completamente nuevo. La brecha no se detiene mientras la persigues, simplemente se hace más grande. Eso es lo que entendieron los ingenieros rivales en el momento en que enmudecieron. No estaban mirando fijamente un motor que no podían igualar. Estaban mirando la evidencia de un proceso que no podían igualar. El talento puede contratarse. Las piezas pueden ingeniarse a la inversa. Un competidor puede incluso gastar más que tú durante un año o dos. Lo que no puedes hacer es entrar en otra empresa y extraer el bucle acumulativo de datos, conocimiento de fabricación e inteligencia artificial que tardó más de una década en construirse. No existe ningún atajo para eso.
Solo existe el camino largo, y ese camino no deja de extenderse. La carrera de los vehículos eléctricos ya no tiene que ver realmente con fabricar automóviles. Tesla compite en cada capa de forma simultánea. Tecnología de baterías, software, manufactura, inteligencia artificial, datos de conducción en el mundo real, infraestructura de carga, escala de producción global. Alcanzar a Tesla en cualquiera de esas áreas por separado le llevaría a un rival años de esfuerzo concentrado. Alcanzarlo en todas ellas al mismo tiempo, mientras Tesla continúa avanzando, eso ya es algo completamente distinto. Y esa es la verdadera razón por la que la industria se quedó en silencio. Nunca fue por un solo motor. Fue el momento en que reconocieron que el motor era apenas una evidencia. La evidencia de una máquina que no pueden replicar. Una máquina que no para de generar avances más rápido de lo que cualquiera puede asimilar el anterior. El rotor de fibra de carbono no es la amenaza. Lo que construyó ese rotor, eso sí es la amenaza. La revolución del vehículo eléctrico es real. Simplemente no tiene el aspecto que la mayoría imaginaba. En lugar de un mercado abierto con competencia equilibrada y jugadores en igualdad de condiciones, lo que se está formando es un mundo definido por una sola empresa que se mueve más rápido, aprende con mayor velocidad y ha construido un sistema profundamente interconectado que todos los demás siguen rodeando, intentando encontrar dónde termina. Así que cuéntanos qué piensas. ¿Tesla ya se ha adelantado demasiado como para ser alcanzado o crees que la competencia todavía tiene un camino por recorrer? Deja tu opinión honesta en los comentarios. Los leemos todos y cada uno. Y si esto cambió la manera en que ves lo que Tesla realmente es, haznos ese favor. Dale like y suscríbete, porque el próximo capítulo de esta historia ya se está escribiendo.